Ciao, vediamo oggi gli articoli indeterminativi. Hola, hoy vamos a ver el tema de los articoli indeterminados. Bene, possiamo dire che gli articoli indeterminativi sono quelli che ci indicano la quantità di un certo numero. Per esempio, gli oggetti, il numero degli oggetti o il numero delle persone di cui parliamo. Come possiamo vedere, c'è la categoria maschile e femminile e ci sono gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ogni gruppo ci indicherà la forma in cui dobbiamo mettere l'articolo indeterminativo e questo corrisponde al spagnolo come un o unos. Bien, podemos ver que tenemos dos grupos, el grupo masculino y el grupo femenino. Primeramente, el artículo indeterminativo es aquel que nos indica una cantidad del grupo del cual estaremos hablando. Corresponde al español como cuando decimos uno o unos. Prima tutto vediamo il gruppo A, dove c'è l'immagine del gatto, il gattino. Sempre che la parola comincia con la maggioranza di consonanti, in questo caso comincia con la lettera G, l'articolo dovrà essere inserito normale, senza l'apostrofo. Siempre que encontremos una consonante, como en la mayoría de los casos, un poquito después veremos las excepciones, pero en este caso la palabra comienza con la letra G. En este caso debemos insertar el artículo indeterminado sin ninguna alteración, es decir, sin ningún apóstrofe. Casi como en español. Veamos el ejemplo singular, un gato. Para formar el plural de un artículo indeterminativo, lo que corresponde a uno o unos o unas, tendremos que cambiar el artículo o casi la palabra completa. Tendremos que insertar de y la conjugación del sustantivo, gatti, es decir, con su plural, unos gatos. Posterior a esta encontraremos otro tipo de consonantes que requieren un otro tipo de artículo. En este caso encontramos el grupo de la S impura, la ñ en italiano, aquellas palabras que comienzan con P y N, P y S, X, Y y Z. Este grupo requiere de un artículo especial. En este caso el artículo 1 cambia a uno, agregando una O para mantener un buen sonido, para hacer una distinción de este sonido que es un poco más fuerte, por así decirlo. Veamos los ejemplos. Uno sviluppo, degli sviluppi, un desarrollo y unos desarrollos. Podemos ver que también para hacer el plural tendremos que agregar la raíz del de y el li, degli sviluppi. Ahora veamos aquel que comienza con la ñ italiana, como la palabra gnomo. Para hablar de uno gnomo, tendremos que insertar, como ya vimos anteriormente, este artículo uno. Y para hacer el plural, respeta la misma regla, degli gnomi. Recuerden, también es siempre importante agregar la terminación para hablar que es plural. Lo mismo sucede con pn, neumático, la parola, la palabra, uno neumático, degli pneumatici. Palabras que comiencen con la X, Y y en su mayoría extranjerismos, es decir, palabras que vengan de otras lenguas, respetarán esta misma regla de categoría. El ejemplo, uno xilófono, degli xilofoni, uno yogurt, degli yogurt. Asimismo, con la palabra Z, como zio, uno zio, degli zii. Finalmente, dentro del grupo masculino, encontramos la categoría chi o C, es decir, cuando la palabra comienza con una vocal. Para este digamos que seguiremos un tanto de las reglas anteriores. Del grupo A, simplemente agregaremos el artículo normal, es decir, sin la O.
un albero, como podemos ver en el ejemplo, un árbol. En este caso no hubo necesidad de cambiarlo a agregar una O al final, pero para el plural, al ser un sonido suave, sí tendremos que agregar la parte del grupo B, es decir, degli alberi. Una sugerencia que les puedo dar es, en la categoría 1, para hacer el plural, simplemente en esta categoría es cuando vamos a usar el they. Como podemos ver, en las categorías B y C, es decir, la S impura o las consonantes fuertes, S impura, G, ñ, PN, PS, X, Y y Z, y en la categoría C, es decir, palabras que comiencen con vocal, ahí sí agregaremos el degli. Ahora probamos con todos los ejemplos. Maschile, la prima, un gatto, singolare, dei gatti, plurale, un gatto, unos gatos. De la categoría B, uno sviluppo, degli sviluppi, un desarrollo, unos desarrollos, un gnomo, degli gnomi, un gnomo, unos gnomos, uno pneumatico, degli pneumatici, un neumático y unos neumáticos, uno xilófono e degli xilofoni, un xilófono y unos xilófonos, uno yogurt e degli yogurt, un yogurt y unos yogurts, uno zio e degli zii, un tío, unos tíos. Y finalmente la categoría C, el único ejemplo, un albero, un árbol, degli alberi, unos árboles. Bene, allora vediamo il secondo gruppo, il gruppo femminile. Questo è infatti più semplice perché ci sono soltanto due categorie. La prima A e la seconda B. Prima dobbiamo vedere che nella prima categoria useremo tutte le consonanti e dobbiamo aggiungere l'articolo indeterminativo facendolo femminile. Per esempio, una ragazza, e per fare il plurale soltanto fosse come se aggiungessimo una preposizione articolata femminile, delle ragazze, una muchacha, unas muchachas. Para esta categoría parece no haber ningún problema, es simplemente cambiar el artículo, agregar una A y hacerlo femenino. Esto sirve para todas las consonantes, sean puras e impuras, y el plural se hace como si utilizáramos una preposición articulada femenina, en este caso, delle ragazze. Siempre recordando que debemos agregar la terminación plural de en este caso el sustantivo ragazza, ragazze. Il secondo gruppo, il gruppo di quelle parole che cominciano con una vocale, debemos ver più cura. Para este grupo tenemos que ser más cuidadosos, es decir, el grupo que comienzan con las vocales, porque aquí tendremos una excepción muy notoria. Siempre que tenemos el singular y la palabra comienza con una vocal, es decir, el objeto o la persona, si comienza con una vocal, cual sea, agregaremos el artículo indeterminado, en este caso con un apóstrofe antes de la palabra. Veamos el ejemplo, tenemos erba, erbe, hierba y hierbas. Cuando es singular, lo facciamo un erba, una hierba. Para hacer el plural, simplemente respetamos la regla anterior, delle erbe, unas hierbas. Allora, facciamo alcuni esercizi, vamos a hacer algunos ejercicios para practicar esto de los artículos indeterminados. Andiamo alla seguente pagina.